Nos encontramos en la mañana de hoy con el doctor Fernando Joglar. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Saludos, ¿cómo estamos? Qué gusto de que esté con nosotros en la mañana de hoy. Antes de comenzar a hablar sobre su trayectoria profesional con nosotros aquí en la Escuela de Medicina, le pregunto dónde usted nació Yo nací aquí en Puerto Rico, en San Juan. y se crió en el área de San Juan. Sí, me crié en San Juan, en el área de Cupey. Y le pregunto, doctor, ¿tiene miembros en su familia también que sean médicos? Mi papá es dentista, pero de mi familia soy el primer médico. Y esa infancia en San Juan, ¿cómo la recuerda? Eh, Son muy buenas memorias. Me crié en Cupey, estudié en Cupeyville, desde kindergarten hasta cuarto año de high school, y fue una tremenda experiencia. Ahí estudié yo, mi hermana, mi sobrino está estudiando ahí y mi nena de 6 años también estudia ahí. Y doctor, una vez que usted culmina sus estudios en la escuela superior, ¿a qué universidad aplica? Pues yo solicité a varias universidades en Estados Unidos y me aceptaron en la Universidad de Princeton, en New Jersey. ¿Y en qué facultad estuvo allá en Princeton? Pues yo tenía dudas si quería hacer ingeniería o premédica y entonces comencé tomando cursos de ingeniería. En vez de tomar los cursos de premédica que tomaban todos los de premédica, pues cogí esos cursos de ciencia con los ingenieros. Y me ayudó muchísimo, ¿verdad? Porque el enfoque de ingeniería es tienes ciertos problemas, tienes varios materiales, puede haber más de una solución, pero esa mentalidad de poder resolver problemas me ha ayudado mucho subsecuentemente en mi carrera. Pero estando allí en los laboratorios, haciendo experimentos, me di cuenta que me gustaba más la parte de estar con personas, con pacientes, porque estaba horas a veces largas en el laboratorio que no veía a más nadie. Y aunque me gustaba la ciencia pura, me di cuenta que me gustaba algo más clínico. Y ahí entonces pues me enfoqué en los estudios de premédica y hice un bachillerato en biología molecular. O sea que, y luego de que hace ese bachillerato en biología molecular, ¿qué hace luego? Pues después de ahí regresé a Puerto Rico, aquí a la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. O sea que usted aplica para la escuela de medicina y esa carta de aceptación cuando yo, ¿cómo la recuerda? Pues yo estaba en Estados Unidos, pero me acuerdo que mi viejo me llamó bien orgulloso porque él estudió en University High School, en la Universidad de Puerto Rico, hizo dental aquí en la escuela de dental y estaba bien emocionado y me acuerdo que me llamó y sí, fue un momento bien bonito. Doctor, cuéntenos esos primeros días de ese primer año aquí en la escuela de medicina con nosotros. Pues no es fácil, ¿verdad? Como yo le digo a los estudiantes hoy en día, es un cambio bastante abrupto, pero tuvo un buen grupo de amistades y en verdad que me gustó la dinámica que teníamos, era muy distinto a como es ahora, ¿verdad? Hoy tienen mucha tecnología, nosotros había un grupo de estudiantes que corría lo que llamamos paper chase, que era que tomaban notas y después se transcribían y uno pues se suscribía y se repartían a la clase. Pero tengo muy buenas memorias de mi clase, la clase del 98 de medicina de la Universidad de Puerto Rico. Varios compañeros que todavía veo a diario, que son facultativos, ahora hay jefes de departamento aquí, de hecho el designado secretario de salud es de nuestra clase, el doctor Víctor Ramos, así que tengo buenas memorias, pero las mejores memorias, me acuerdo, es el laboratorio de anatomía. A mí yo no sabía qué quería hacer en primer año y me acuerdo que en el laboratorio de anatomía, cuando nos enfrentamos al cadáver y éramos un grupo de 8 o 9 estudiantes y preguntan, bueno, ¿quién va a empezar para hacer la disección? Y me acuerdo que yo miro a un compañero, nos miramos, vamos para adelante y nos dieron el bisturí y por ahí seguimos. Ahí fue que me di cuenta que me gustaba la disección, que me gustaba la cirugía. Así que ese fue como que el comienzo. Doctor, ¿y dónde realiza su internado? Pues aquí, yo después de medicina, pues entré en el programa de residencia de aquí de la Universidad de Puerto Rico y estuve pues en los hospitales afiliados, que son el hospital universitario, el hospital de trauma, el hospital pediátrico, el hospital oncológico, etcétera. Así que fue aquí en el programa de aquí de la Universidad de Puerto Rico. ¿Y en Houston qué hizo? Pues yo tuve la oportunidad de hacer un año de investigación y pues solicité a varios lugares y en ese momento, en primer año, tenía un interés en cirugía cardiovascular. Yo durante escuela de medicina había estado en el programa de estudiantes talentosos del doctor García Rinaldi y cuando él estaba en el hospital Pavía y tuve la oportunidad de entrar, ver y me gustó mucho. Y surgió una oportunidad de hacer investigación en Houston en el laboratorio del doctor Michael D. Bakey en el hospital metodista
bajo la tutela de un cirujano cardiotorácico puertorriqueño que estaba allá en aquel momento, que era el jefe de cirugía cardiotorácica del Hospital de Veteranos de Houston, el doctor Ernesto Soltero. Y él vio mi solicitud, me llamó, me ofreció la oportunidad y pues estuve un año allí desarrollando un modelo de fallo congestivo en animales grandes, en perros, y tuve la oportunidad de hacer cirugía experimental en perros con cardiomiopatía dilatada durante un año, que fue una experiencia inolvidable. Doctor, usted se va a especializar en el área de cirugía, pero ¿tiene algún otro entrenamiento posterior? Sí, esa experiencia de Houston me ayudó muchísimo porque conocí al doctor Ken Mattox, que es un cirujano de trauma muy reconocido en Estados Unidos, y me comenzó a interesar trauma. Cuando me gradué, surgió la oportunidad y me ofrecieron una posición aquí en la escuela en el hospital de trauma. Bajo el liderato del doctor Pablo Rodríguez, me contrataron como subdirector del centro de trauma, así que de 2004 a 2008 estuve aquí como cirujano de trauma. Y como parte de los requisitos de educación continua, pues yo iba a una conferencia en Estados Unidos, de hecho, del doctor Mattox, donde se mostraron los nuevos avances en trauma. Y allí, teniendo la oportunidad de estar allí, vi un video de una intervención endovascular para un trauma de la aorta torácica. Y ahí como que se me abrieron los ojos y dije, esto es lo que yo tengo que aprender a hacer. Y pues me interesé y solicité a una posición de entrenamiento en Boston y me aceptaron para hacer una subespecialidad en cirugía vascular y endovascular del 2008 al 2010. Doctor, para los espectadores que nos están viendo en estos momentos, ¿nos podría explicar qué es la cirugía vascular endovascular y la cirugía de trauma? Seguro. Pues lo vamos más sencillo. La cirugía de trauma es cuando uno está envuelto en un accidente, puede ser accidente de vehículo de motor, una caída o trauma penetrante, ¿verdad? Como ser víctima de tiros, puñaladas, etcétera. Y eso pues surgen distintos daños en el cuerpo, ¿verdad? Los más que la gente conoce pues es trauma a la cabeza, pueden tener fracturas, pueden tener a los daños a los órganos internos, ¿verdad? Como dicen en las películas, un sangrado interno. Pues eso puede ser muchas cosas. Puede ser sangrado del hígado, puede ser sangrado del vaso, pero puede ser también sangrado de la aorta, que es la estructura más grande que sale del corazón y suple toda la circulación del cuerpo. Antes, cuando yo entrené como residente, la única opción para los pacientes que tenían una laceración o transección de la aorta torácica era una cirugía abierta, que por muchos años la hizo el doctor Efraín Defendini aquí en nuestra institución, pero el problema era que no se le podía ofrecer a todo el mundo. Si el paciente tenía sangrado dentro de la cabeza o tenía un sangrado en hígado, vaso, como para ese procedimiento de la forma que lo realizaba, había que conectar el paciente a una bomba cardiopulmonar, había que dar heparina y en esos casos estaba contraindicado. Por eso fue que me interesó mucho esa opción, porque la opción endovascular, que es distinta, la opción abierta es una cirugía bien grande que hay que hacer una toracotomía, una incisión entre las costillas, abrir para llegar a la aorta, poner una pinza más arriba del daño, más abajo, poner el paciente en la bomba, anticoagularlo y coserle un tubo. Y uno de los riesgos de esa cirugía es que se comprometa la circulación al cordón espinal y el paciente puede quedar parapléjico, que no pueda caminar. Pues la cirugía endovascular es bastante distinta. Se hace por medio de una incisión en la ingle, se accesa a la arteria femoral y de atrás para adelante se van entrando unos dispositivos que básicamente es una malla con tela que se pone de más arriba del daño a más abajo del daño y es como un bypass interno. Y esto yo lo he podido hacer sin heparina en esos casos que tienen sangrados importantes dentro de la cabeza, hígado, vaso, así que se le puede ofrecer a pacientes que no se le podía ofrecer antes. Tiene la ventaja de que el riesgo de paraplegia, de que se quede sin circulación el cordón espinal, es bien bajito. Es alrededor de 1% comparado con el 17-18% de la cirugía abierta. Así que ciertamente tiene muchos beneficios, aparte de que es menos invasiva, la recuperación es mucho más rápida. Así que hoy en día esta cirugía se ha convertido, la reparación endovascular de la aorta torácica, en lo que le decimos el gold standard, ¿verdad? La cirugía de elección para estos pacientes con esta condición. Doctor, ¿desde cuándo usted está trabajando con nosotros aquí en la Escuela de Medicina? Pues cuando me gradué de cirugía, que comencé en el centro de trauma en el 2004, ahí fui facultativo de la escuela y entonces
En el 2006 tuve la oportunidad de comenzar en el curso de cirugía de tercer año, dando clases a los estudiantes de cirugía de tercer año de medicina, que todos pasan por esa rotación en tercer año, es una rotación requerida. Y me gustó muchísimo. Después, cuando volví del fellow de vascular en el 2010, pues me pidieron que asumiera ese rol otra vez, así que del 2010, agosto 2010 a septiembre 2023, pues fui director del curso de cirugía de tercer año, así que por muchos años tuve la oportunidad y la dicha de poder dar clases a los estudiantes de medicina de tercer año. Doctor, y le pregunto, por así decirlo, usted primero fue estudiante, ahora está del otro lado de la mesa como profesor. Díganos esa experiencia docente, ¿cómo la ve? Pues a mí me gusta muchísimo, ¿verdad? Creo que mis maestros lo vieron en mí desde que era residente. De hecho, me acuerdo una vez cuando comencé como facultativo que estaba en una actividad social con algunos residentes de otras especialidades y todos me decían, doctor, puse mi primer tubo de pecho con usted me enseñó a hacer este procedimiento, y yo me quedé como que, caramba, no, como uno no se da cuenta del efecto que uno tiene enseñándole a alguien algo que para uno es sencillo, ¿verdad? Mira, vamos a enseñarte a hacer algo. Y el efecto que tienen estas personas. Y para mí, soy cirujano, yo puedo operar a alguien, pero una persona a la vez, ¿verdad? Así que es un número limitado de personas que yo puedo ayudar. Pero cuando uno enseña, si yo le enseño algo a un estudiante, o un grupo de 10 estudiantes, o 40 estudiantes, y aprenden eso, y cada uno utiliza eso por lo menos una vez en la vida para salvar a alguien, es un impacto exponencial. Y eso es lo que me gusta de enseñar. Aparte de que me estoy poniendo viejo y me gustaría que haya médicos cualificados para tratarme cuando esté viejo, ¿verdad? Pero creo que es bien gratificante y como maestro es bien bonito. Tuve la experiencia reciente, estaba en un congreso del capítulo americano de cirujanos aquí en Puerto Rico y ver generaciones, ver distintos residentes que habían sido estudiantes de uno y ahora ser cirujanos prominentes y ser exitosos. En verdad, cuando uno es maestro, eso es algo que uno le llena, ¿verdad? Y recibir mensajes y recibir saludos de personas que uno entrenó y le digo, doctor, usted no se acuerda, o quizás se acuerda, usted me enseñó esto, o usted vi esta conferencia que usted dio y todavía me acuerdo. O sea, son momentos pequeños, pero pues, que le llenan a uno el espíritu. Doctor, usted dentro de su experiencia administrativa, usted ha ocupado varios cargos de liderato. Actualmente es decano asociado de asuntos académicos de nuestra escuela de medicina. Quisiera que nos comente cómo es el funcionamiento de esta oficina y el servicio que se le da a los estudiantes. Seguro. Sí, he tenido pues la oportunidad de desenvolverme en posiciones administrativas. Comencé como presidente del Comité de Medicina 3, que ahí me dio la experiencia de trabajar con los otros cursos de tercer año y mejorar la prestación de los cursos y el conocimiento en tercero. Después se me ofreció esta oportunidad. El decanato de asuntos académicos es sumamente importante. Tiene bajo la oficina del decanato varias oficinas críticas, ¿verdad? Está la oficina de evaluación, que tiene que ver con todos los avalúos de los estudiantes y los análisis que hacen de los exámenes y los otros avalúos. Está también la oficina de currículo, que dirige el currículo de la escuela de medicina, ¿verdad? Y es que se diseñan, se desarrollan los cambios y luego se implementan a través del comité de currículo. También tenemos la oficina de ayuda en tecnología, ¿verdad? Los facultativos, que esto nos ayuda con las plataformas en línea que se utilizan para la enseñanza y para el adiestramiento de los facultativos en esta. Así que tenemos, es un cargo amplio, ¿verdad? E importante. Y bajo eso, pues hay varios comités, ¿verdad? El comité de currículo, que es el más importante en términos de los aspectos curriculares, porque ahí es que se discuten y deciden todos los aspectos curriculares de la escuela de medicina. Doctor, coméntenos sobre las publicaciones y lo importante que es para que nuestra facultad, a través de de las publicaciones, divulgue sus investigaciones. Es bien importante y es algo que a veces se nos queda atrás, ¿verdad? Porque nos envolvemos clínicamente, tenemos muchas cosas administrativas, pero las publicaciones todavía siguen siendo el método para diseminar el conocimiento. Nosotros vamos a conferencias, ¿verdad? Para aprender lo último y muchas de las conferencias están basadas en las publicaciones de los últimos avances y es nuestra responsabilidad contribuir a ese conocimiento. Aquí tenemos unas oportunidades únicas de difundir el manejo de múltiples condiciones en una población hispana. Como es una isla,
tenemos un seguimiento bueno, que contrario a otros lugares, otros centros que quizás ven pacientes para ciertos procedimientos, a lo mejor no los ven después. En el caso de nosotros, en los casos de trauma, en los casos de trauma vascular, pues es una oportunidad, porque yo colego con compañeros en Estados Unidos que me dicen, pues yo pero el paciente no lo veo después, pero aquí es una isla y los pacientes después vienen por la gran mayoría para follow-up y es una oportunidad importante para aprender cómo se comportan estos implantes, qué ha pasado con estos procedimientos que hacemos en personas jóvenes. Y es sumamente importante no solo para los pacientes, para nosotros, para nuestro conocimiento, sino es una oportunidad para nuestros estudiantes y residentes de desenvolverse en la investigación. Doctor, una pregunta que por poco se nos queda en el tintero sobre la tecnología. En los últimos 20 años, ¿cómo usted ha visto ese cambio dentro de la profesión? Excelente pregunta. En mi campo, en la cirugía vascular, yo creo que se ha vivido uno de los cambios más drásticos y más importantes. Muchas de las cirugías que yo hago hoy en día, yo no las hacía de residente. Hubo una revolución endovascular en la cirugía vascular, donde hacíamos antes todos los procedimientos que llamamos abiertos, ¿verdad? Reparaciones de aorta, bypasses, etcétera. Ahora se puede ofrecer vía menos invasiva procedimientos endovasculares, como le estaba hablando ahorita, por un pinchazo por una arteria, hacer unos procedimientos más grandes. Y el impacto que esto ha tenido en el tratamiento de aneurismas abdominales, aneurismas torácicos y, como mencioné, en el tratamiento de la aorta torácica. Estos pacientes que son víctimas de un accidente, que van en su carro, tienen el cinturón, chocan, no se mueren de trauma a la cabeza, pero esos órganos internos siguieron moviéndose y se desgarró un ligamento y sangran de la aorta. Ahora pues podemos reparar estos daños de una forma menos invasiva y mejor para el paciente. Así que eso ha sido uno de los cambios más drásticos que yo he visto en la medicina en los últimos 20 años. Doctor, este año celebramos el 75 aniversario de la Escuela de Medicina. Usted ha sido parte de esa historia como estudiante, facultad y en posiciones de liderato. Coméntenos sobre eso. Sí, es una responsabilidad bien grande, ¿verdad? La escuela lleva 75 años. Es una escuela de medicina que ha estado continuamente acreditada por el LCMI todo ese tiempo. Y en verdad que es un honor y tremenda experiencia, porque uno, al tener esa experiencia de ver los que fueron estudiantes de uno, luego residentes, ahora facultativos, ahora colegas en posiciones en la escuela de medicina, es algo bien gratificante, ¿verdad? Y uno, pues cuando se pone viejo, empieza a pensar cuál es mi legado, qué es lo que he podido hacer, en qué he contribuido a la sociedad, al mundo. Y como le dije previamente, para los maestros es algo bien bonito ver que estas personas que estaban de estudiantes, y yo todavía me acuerdo cuando era estudiante y estar ahí, se han desenvolvido, han crecido, se han desarrollado y se han convertido en profesionales que sirven no solo a Puerto Rico, sino a la escuela y a los pacientes de Puerto Rico. Pues es algo extremadamente gratificante. Doctor, si usted le pudiera dar algún consejo a un estudiante que probablemente nos está viendo en estos momentos, que quisiera estudiar medicina y tal vez especializarse en cirugía, ¿qué le diría? Yo le diría que es difícil, ¿verdad? Pero eso no es para descorazonar, ¿verdad? Es porque hay que estudiar, hay que leer. Yo se lo digo todavía a los estudiantes, hay que leer, ¿verdad? No todos son videos. Hay que adquirir conocimiento, y todavía una de las mejores formas es leer, ¿verdad? Lo que otra persona hizo, que aprendió, que puede hacer bien, que puede hacer mal, queda plasmado en libros, en artículos. Hay que leer y hay que ser organizado, porque son muchas las exigencias. En la escuela de medicina hoy en día no solo hay que estudiar y salir bien en los exámenes, hay que tener actividades extracurriculares, hay que tener investigación, así que hay que ser organizado. Y yo les diría que sí se puede. Si uno es organizado, uno puede cumplir con todas las responsabilidades y hasta hacer actividades aparte, ¿verdad? Si uno hace deportes, si tiene algún otro interés, que es bien importante tener intereses afuera de la medicina, ¿verdad? Porque de vez en cuando hay que cogerse un break, darle un reset al sistema y hay que hacer otras cosas. A mí me gusta mucho, tengo varios intereses, me gusta mucho ver películas, me gusta leer, me gusta hacer ejercicios. Y ahora pues que tengo un nene de 6 años, que es el sol de mis ojos, pues me encanta compartir con él. Así que es bien importante tener eso. No les voy a mentir, el que les diga que tiene un balance entre el trabajo y lo demás, pues por favor que me avises, porque la realidad es que es difícil y es un trabajo continuo, ¿verdad? A veces se va más de un lado, a veces se va de otro,
pero uno tiene que estar consciente de cuáles son las prioridades, ¿verdad? Cuáles son las cosas que hay que hacer, qué puede esperar, qué no puede esperar, para poder ser exitoso. Doctor Fernando Joglar, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Muchas gracias.